El día en que Jezabel murió fue un día como ningún otro en Jezreel, una antigua ciudad, la capital del reino del norte de Israel. Este día traería la ejecución de la infame Jezabel. Jezabel es la principal ofensa en la casa de Acab. Ella fue quien introdujo la adoración a Baal. Baal era el nombre del dios adorado en todo Canaán y Fenicia en tiempos antiguos. Durante el período de los jueces, la adoración a Baal entró en la vida religiosa judía. La práctica de la adoración a Baal se hizo generalizada en Israel durante el reinado de Acab, y la práctica también afectó a Judá. Diferentes partes adoraban a Baal de diferentes maneras, y Baal resultó ser un dios altamente universal. Varias localidades destacaban uno u otro de sus atributos y creaban sectas especiales de baalismo. Estos Baales locales eran considerados responsables de la agricultura, las criaturas y la fertilidad de la humanidad. El uso más significativo del título en el Antiguo Testamento es su referencia al gran dios del panteón cananeo. Parece clara una equivalencia con Adad, el dios amorreo, cuya naturaleza y funciones eran casi idénticas. Ella también mató a los profetas del Señor, incitó primero a su esposo y luego a sus hijos a hacer el mal, una maldición para el país, y todos aquellos que deseaban el bien para su país tenían una maldición para una mujer maldita. 3 lluvias duraron su reinado, pero ahora, finalmente, llegó su día para caer. Leemos sobre una falsa profetisa en la iglesia de Tiatira que fue comparada con Jezabel y llamada por su nombre. Pero tengo esto contra ti, que toleras a la mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetisa y está enseñando y seduciendo a mis siervos para practicar la inmoralidad sexual y comer alimentos sacrificados a los ídolos. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Ella también era increíblemente malvada. Desvió a los seguidores de Dios atrayéndolos a la idolatría. Un terrible fin llegó para ella, así como aquí sobre Jezabel, por lo que la destrucción de Jezabel puede verse como típica de la destrucción de los idólatras y perseguidores. Apocalipsis 17, versículos 5 a 6. Y en su frente estaba escrito un nombre de misterio: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos, la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, me maravillé grandemente. Un general llamado Jehú venía por ella. Jehú no era una persona ordinaria. Él era el tipo de juicio que Dios había colocado sobre la familia de Jezabel. Todo esto vino sobre Jezabel por un evento: el asesinato de Nabot. Jezabel había asesinado a un hombre llamado Nabot para robar su propiedad, y el profeta Elías había colocado una maldición sobre ella y su familia. Nabot era un jezreelita. Poseía un viñedo en Jezreel que estaba situado cerca del palacio del rey Acab. Debido a que estaba tan cerca del palacio, Acab pensó que sería una buena idea convertir el viñedo de Nabot en un huerto. Por lo tanto, el rey propuso compensar a Nabot por su viñedo o proporcionarle un viñedo mucho mejor en otra ubicación. Sin embargo, Nabot no quería ceder la propiedad que había heredado de sus antepasados y declaró que la tierra no se vendería a ningún precio. Incapaz de adquirir el viñedo de Nabot, Acab se volvió hosco y regresó a su casa en un estado de ánimo oscuro y enojado. El ataque de ira del rey lo llevó a abstenerse de comer. La reina Jezabel descubrió que su esposo estaba descontento dentro del palacio y lo cuestionó sobre la razón de su estado de ánimo. Acab le contó la historia sobre Nabot. Jezabel le aseguró que mientras él siguiera siendo rey, podría tener lo que quisiera en el mundo. Luego le aseguró que ella se encargaría personalmente diciendo: «Levántate y come, anímate, yo te conseguiré el viñedo de Nabot el jezreelita». 1 Reyes 21:7. Jezabel luego procedió con los arreglos necesarios para deshacerse de Nabot. Primero,
falsificó cartas supuestamente del rey, instruyendo a los nobles y ancianos de la ciudad a proclamar un ayuno y colocar a Nabot en un lugar prominente entre la gente. 2 bribones debían ser posicionados cerca de Nabot con la misión de acusarlo falsamente de maldecir tanto a Dios como al rey. Nabot debía ser llevado fuera de la ciudad, donde luego sería apedreado hasta la muerte. Estas acusaciones fueron completamente fabricadas. El diabólico complot contra Nabot tuvo éxito, debido al hecho de que una sentencia de muerte no podía ser ejecutada basándose solo en un testigo. Jezabel había tomado las precauciones necesarias para plantar 2 testigos falsos. Así, cumplió con la ley cuando le convenía, esto es, cuando podía manipularla de una manera que le facilitaba mentir, robar y asesinar. Una parte particularmente odiosa del plan de Jezabel fue la proclamación de un día de ayuno, utilizando una ceremonia religiosa para encubrir su intención asesina y asegurar que la presencia de Nabot fuera vilipendiada al extremo. Cuando la reina se enteró de que Nabot había muerto, informó a Acab que ahora podía tomar control del viñedo de Nabot, lo cual Acab hizo más que gustosamente. Debido al impactante asesinato de Nabot por Acab y Jezabel, Dios los condenó a ambos. El profeta Elías se dirigió al monarca para entregar una palabra de Dios. De hecho, Elías se cruzó por primera vez con Acab cuando el rey estaba inspeccionando el viñedo que había robado. El profeta preguntó a la gente: ¿No has asesinado a un hombre y tomado su propiedad? Esto es lo que dice el Señor: en el lugar donde los perros lamen la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, sí, la tuya. Luego, Elías profetizó que el Señor traería desastre sobre la casa de Acab y que el Señor haría que todos los hombres de la familia de Acab perecieran y fueran devorados por animales salvajes en lugar de recibir un entierro honorable. Acab, su esposo, fue asesinado en una batalla contra los sirios. Como sucesor de Elías y profeta por derecho propio, Eliseo continuó la cruzada de Elías. Eliseo instaló a Jehú como rey de Israel. Jehú ya había eliminado al hijo de Jezabel, Joram. Jehú tensó su arco con toda su fuerza y disparó a Joram entre los hombros. La flecha atravesó su corazón y se desplomó en su carro. Aquí vemos a Jezabel desafiando el juicio que está por venir. Ella sabía que Jehú había ejecutado a su hijo y que había arrojado su cuerpo muerto en la parcela de Nabot, según la palabra del Señor, y que ahora venía a Jezreel, donde no podía evitar esperar ser la siguiente en caer como un sacrificio a la furiosa espada de Jehú. Jezabel escuchó sobre esto y ahora ve cómo se encuentra con su destino. Se posicionó en una ventana en la entrada de la puerta para confrontar a Jehú y desafiarlo. No eligió esconderse como alguien lo haría si estuviera aterrorizado por la venganza divina. En cambio, se expuso a ella y despreció retroceder. Ella se burló del miedo. Vea cómo un corazón endurecido contra Dios intentará enfrentarlo, pero nunca ha habido alguien que haya endurecido su corazón contra Él y prosperado. En lugar de mostrar humildad y llorar por su hijo, se pintó la cara para poder verse como ella misma, es decir, grandiosa y majestuosa, con la esperanza de que esto intimidara a Jehú, lo hiciera perder la compostura y terminara su carrera política. El Señor Dios mandó a su pueblo a afeitarse la cabeza y envolverse en cilicio, pero vea cómo se pinta y se viste caminando en contra de Dios. Isaías 22, versículos 12 a 13. Por lo tanto, en ese día, el Señor Dios de los ejércitos te llamó a llorar, a lamentar, a afeitarte la cabeza y a vestirte de cilicio en humillación. En lugar de eso, hay alegría y regocijo, matanza de bueyes y sacrificio de ovejas, comer carne y beber vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Una de las señales más seguras de ruina es un corazón impenitente en tiempos de adversidad. Que aquellos que confían en las apariencias externas se examinen a sí mismos en un espejo. Ella no tembló ante Jehú, el instrumento de la venganza de Dios.
En cambio, le planteó la amenazante pregunta de si Zimri había tenido paz después de matar a su amo. Note que, a pesar de que la mano de Dios estaba en contra de su familia, no le importó y desafió al que era simplemente la espada en su mano. Somos demasiado propensos, cuando estamos en problemas, a explotar en ira contra los instrumentos de nuestros problemas, cuando deberíamos ser sumisos a Dios y solo estar enojados con nosotros mismos. Ella se consoló en la creencia de que las acciones actuales de Jehú finalmente resultarían en su propia ruina y que no encontraría paz en ello. Lo apartó de todas las pretensiones de paz, y ahora pensaba apartarlo a él de la misma manera. Los reformadores y reprochadores que toman acción pueden enfrentar dificultades, pero no deben tener miedo. Filipenses 1, versículo 28. Y de ninguna manera se alarmen ni se intimiden por nada de sus oponentes, porque tal firmeza y ausencia de miedo de su parte es una señal clara, prueba y sello para ellos de su inminente destrucción, pero una señal clara para ustedes de liberación y salvación, y eso también de parte de Dios. Ella citó un precedente para desanimarlo de continuar con esta empresa. ¿Tuvo Zimri paz? ¿Quién es el Zimri del que habla la reina Jezabel? El hombre que venía por su vida se llamaba Jehú, no Zimri. Verá, este Zimri fue un hombre que llegó al trono a través de la sangre y la traición, y dentro de 7 días se vio obligado a prender fuego al palacio sobre su cabeza y él mismo dentro de él. Jezabel, esencialmente, le estaba diciendo a Jehú: ¿puedes esperar tener mejor suerte? Pero este no era un caso similar. Si el caso hubiera sido similar, habría sido apropiado proporcionarle este recordatorio. Porque los juicios de Dios sobre aquellos que nos precedieron en cualquier camino pecaminoso deben ser advertencias para nosotros de tener cuidado de no seguir sus pasos. Fue un error comparar a Jehú con Zimri. Mientras que las acciones de Zimri fueron motivadas únicamente por sus propios deseos egoístas y crueldad, Jehú fue ungido por un profeta y llevó a cabo sus acciones por órdenes del cielo. Al comparar personas y cosas, debemos tener cuidado de distinguir entre lo precioso y lo vil. Jehú pidió ayuda contra la mujer sin inmutarse por sus amenazas y gritó: ¿quién está conmigo? Segundo Reyes capítulo 9, versículo 32. Luego Jehú levantó su rostro hacia la ventana y dijo: ¿quién está de mi lado? ¿Quién? Y 2 o 3 eunucos miraron hacia él. Fue llamado a hacer la obra de Dios, en reformar la tierra y castigar a aquellos que la habían corrompido. Ahora busca asistencia en esta tarea, esperando que haya otros dispuestos a ayudar y apoyarlo. Levanta el estandarte y hace una proclamación como Moisés: ¿quién está del lado del Señor? Y el salmista: ¿quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién se pondrá de pie por mí contra los obreros de iniquidad? Salmo 94, versículo 16. Note que una vez que comenzó la obra de reforma, era hora de preguntar quién estaba a favor de ella. Sus propios asistentes la traicionaron y la entregaron a él para llevar a cabo su justa venganza. 2 o 3 eunucos miraron a Jehú con tal semblante que lo animaron a creer que estaban de su lado, y a ellos llamó no para arrestarla o asegurarla hasta nuevas órdenes, sino más bien para inmediatamente arrojarla, lo cual era una forma de apedrear a los criminales, lanzándolos de cabeza desde algún lugar empinado. Como resultado, ella experimentó las repercusiones del apedreamiento que había infligido a Nabot. La arrojaron, según 2 Reyes 9:33, y él dijo: «Láncenla». Así que la lanzaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la pisoteó. Si el mandato de Dios podía justificar a Jehú, entonces el mandato de Jehú podía justificarlos a ellos también. Es posible que tuvieran un disgusto oculto por la maldad de Jezabel y la odiaran a pesar de que la servían. También es posible que ella fuera cruel y dañina con aquellos a su alrededor,
y estuvieran complacidos con la oportunidad de vengarse de ella. Finalmente, es posible que hicieran esto porque vieron el éxito de Jehú y esperaban congraciarse con él y mantener sus posiciones en su corte. Ella fue arrojada contra la pared y el pavimento, y luego los caballos, todos cubiertos de su sangre, la pisotearon mientras aún estaba viva. Esta fue la forma más vergonzosa en que pudo haber sido puesta a muerte, testigo de la destrucción del orgullo y la crueldad, y luego declare que el Señor es justo. Los mismos perros completan su vergüenza y ruina, según la profecía. Después de que Jehú se refrescó en el palacio, pensó para sí mismo que la mejor manera de mostrar respeto por Jezabel era enterrarla. A pesar de que era una persona terrible, era una hija, la hija de un rey, esposa del monarca y madre del rey, según 2 Reyes 9:34. Cuando él había entrado, comió y bebió y dijo: «Ve ahora a esta mujer maldita y entiérrala, porque es hija de un rey». Pero aunque él había olvidado lo que dijo el profeta, Dios no lo había olvidado, según 2 Reyes 9:10. Y los perros comerán el cuerpo de Jezabel en el territorio de Jezreel, y no habrá nadie para enterrarla. Luego abrió la puerta y huyó. Mientras él comía y bebía, los perros devoraron su cadáver, de modo que no quedó nada más que su calavera desnuda, el rostro pintado desaparecido y sus pies y manos. Según 2 Reyes 9:35, fueron a enterrarla, pero no encontraron nada de ella excepto la calavera, los pies y las palmas de sus manos. Los perros voraces no tenían respeto por la dignidad de su linaje. Para ellos, la hija de un rey estaba al mismo nivel que cualquier otra persona. Incluso si mimamos nuestros cuerpos y los usamos lujosamente, sepan cuán pronto serán un festín para los gusanos bajo la tierra. Cuando Jehú fue informado de esto, recordó las aterradoras palabras que se habían dicho anteriormente. 1 Reyes 21:23. El Señor también habló acerca de Jezabel, diciendo: «Los perros comerán el cuerpo de Jezabel junto al distrito de Jezreel». Nada debía permanecer de ella excepto los monumentos de su infamia. Ella solía hacer sus apariciones en días públicos en un estado increíble y el glamour siempre sería: «Esta es Jezabel. ¡Qué absolutamente magnífica estatura y figura! No puedo creer lo hermosa que es». Sin embargo, a partir de este punto, eso no se repetiría. A menudo somos testigos de que los malvados son enterrados. Eclesiastés 8:10. Así que vi a los malvados enterrados que habían venido y se habían ido del lugar santo, pero fueron olvidados en la ciudad donde habían hecho esto. Esto también es vanidad. Sin embargo, a veces como aquí, los malvados no tienen entierro. Eclesiastés 6:3. No había rastro de Jezabel alrededor, excepto en los textos sagrados. Nadie se atrevió a decir cosas como: «Esta es la tumba de Jezabel». Por lo tanto, el nombre de los malvados se pudrirá y será olvidado, incluso sobre la tierra. La historia de Jezabel, desde su introducción de prácticas idólatras hasta su trágico final, sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de la rebelión contra Dios y la maldad. Ella simboliza el peligro de apartarse de los caminos de Dios y las severas consecuencias para aquellos que llevan a otros al pecado. Su historia no es solo un relato histórico, sirve como una alegoría del juicio divino contra la idolatría, la injusticia y la inmoralidad. El juicio sobre Jezabel también refleja el tema bíblico de que Dios no deja el pecado sin castigo. La muerte de Jezabel, profetizada por Elías como un acto de justicia divina, se cumple dramáticamente y sirve como un recordatorio solemne de la soberanía de Dios y el destino de aquellos que se oponen a Él. Además, la historia de Jezabel es una advertencia contra el abuso de poder. Jezabel usó su posición para perseguir a los profetas de Dios y promover la adoración de falsos dioses, culminando en la muerte de Nabot y la usurpación de su viñedo.
Su capacidad para manipular y controlar para lograr sus fines revela la naturaleza destructiva del poder cuando se utiliza para propósitos injustos. Por otro lado, la historia nos anima a ser resilientes en la fe, incluso frente a una gran oposición. Muchos de los profetas de Dios enfrentaron persecución bajo el reinado de Acab y Jezabel, pero permanecieron fieles. Esta resiliencia y fe inquebrantable son cualidades que cada creyente está llamado a emular, confiando en que Dios es justo y recompensará la rectitud. La historia de Jezabel también nos enseña sobre la justicia divina y el cumplimiento de las profecías. A lo largo de su vida, Jezabel desafió a Dios y a sus profetas, creyendo que su poder y posición la harían intocable. Sin embargo, la justicia divina no se demora y en el momento adecuado se cumple de manera exacta y precisa. La caída de Jezabel, tal como fue profetizada por Elías, muestra que las palabras de Dios siempre se cumplen y que ningún acto de maldad queda sin castigo. Otro aspecto importante de la historia de Jezabel es el papel de los profetas y su valentía al confrontar la injusticia. Elías y Eliseo, como mensajeros de Dios, no temieron enfrentarse a los poderosos y denunciar sus actos malvados. Su valentía y determinación para cumplir con su misión, a pesar de las amenazas y persecuciones, nos recuerdan la importancia de mantenerse firmes en la verdad y la justicia, sin importar las circunstancias. Además, la historia de Jezabel subraya la importancia de la integridad y la fidelidad a los principios divinos. Nabot, al negarse a vender su viñedo, demostró su lealtad a las leyes y tradiciones de su pueblo y su respeto por la herencia de sus antepasados. Su trágico destino, aunque injusto, resalta la importancia de mantenerse fiel a los valores y principios, incluso cuando enfrentamos presiones y tentaciones. La historia de Jezabel también nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones en los demás. Jezabel, a través de sus actos de maldad y manipulación, causó sufrimiento y destrucción a muchos. Su historia nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, no solo para nosotros mismos, sino también para aquellos que nos rodean. Nos insta a actuar con justicia, compasión y respeto hacia los demás, evitando el uso del poder para oprimir o perjudicar. Finalmente, la historia de Jezabel es un llamado a la humildad y al arrepentimiento. A lo largo de su vida, Jezabel se mostró arrogante y desafiante, creyendo que podía actuar impunemente. Sin embargo, su trágico final nos recuerda que la arrogancia y la falta de arrepentimiento nos llevan a la ruina. Nos insta a reconocer nuestras faltas, a buscar el perdón divino y a vivir con humildad y rectitud. En conclusión, la historia de Jezabel es un poderoso recordatorio de las consecuencias de la rebelión contra Dios, la importancia de la integridad y la fidelidad, y la necesidad de actuar con justicia y compasión. Nos enseña sobre la justicia divina, el cumplimiento de las profecías y el papel de los profetas en la denuncia de la injusticia. Nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones y a vivir con humildad y arrepentimiento. Que esta historia nos inspire a seguir los caminos de Dios, a ser valientes en la defensa de la verdad y la justicia, y a actuar con integridad y compasión en todas nuestras acciones. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.